creo que, digamos, a ver, una de las situaciones fundamentales eh, y coyunturales cuando hablamos de la gestión efectiva de protección contra incendio, pues efectivamente es llegar a esa población que toma decisiones, ¿no? Digamos que la grabación es fundamental para luego replicarla también a la otra población que posiblemente son los encargados de generar respuesta. Eso lo vamos a hacer muy, muy sencillo a nivel de conversación, pero sí quiero que lo tengamos en cuenta y uno de los aportes desde el foro de presidentes, ¿cuál es que se identifique el tema de apoyo, en especial para aquellos que son responsables de generar finalmente ese accionar. Bueno, creo que la presentación ya la mencionó. Actualmente pues estamos trabajando muy fuerte desde el componente de aseguradoras. El tema de los criterios y enseñanzas de incendios no es un tema que muchas veces se lo maneje desde la línea directiva. Por eso en algunos instantes, digamos que no es fácil finalmente transmitirle este lenguaje al componente gerencial, porque se lo entrega desde la línea asistencial o desde la línea, digamos, muy, muy documental. Algo importante también que posiblemente se me hace valioso antes de iniciar formalmente la conferencia y su grabación, pues es la posibilidad de identificar las condiciones de legitimidad y posiblemente las condiciones de prevención en este accionar. Bueno, la agenda solamente tiene 40 minutos, está alineada en 5 puntos fundamentales. Uno, el modelo de aprendizaje, que generalmente se describe desde el componente gerencial y directivo, los insumos previos para la decisión, el análisis de contextos, dependiendo de que las gerencias, las direcciones o posiblemente las presidencias en qué sector se desempeñan, el rol desde la línea gerencial y directiva que se pueda tener frente al riesgo de incendio. El día de hoy solamente manejaríamos ese riesgo. Y los aportes que se puede hacer desde el foro de presidentes, porque finalmente los principales indicadores que queremos para nuestra comunidad es tener un desempeño de rentabilidad social, que eso finalmente en cada una de las mesas que se ha trabajado, o en especial en las misionalidades de las juntas de mejoramiento, se lo expresa. Quería comentar o iniciar con lo siguiente. A ver, si bien es cierto, se han presentado demasiadas alertas y se han presentado muchas noticias frente a lo que sucedió hace pocas semanas frente al tema de los incendios forestales, en especial acá en Bogotá, por ser capital del país y efectivamente porque todos los medios de comunicación están allí alineados, el primer criterio que se debe referenciar desde el campo directivo es que qué tan bueno es la fuente de información a la cual te llegan los datos, con qué claridad de datos tú puedes llegar a tomar las decisiones. Y aparte de eso, qué fiabilidad tienen esas informaciones. Nosotros Halligan tiene como tal una plataforma de verificación de fake news y otra que corresponde a fuentes formales. Fácilmente se puede llegar alrededor de más de 5.000 notificaciones en donde se habla de aportes de diferentes ciudadanos y obviamente aparte de los medios de comunicación. ¿Por qué quería iniciar esto? Porque de una otra manera, cuando hablamos de riesgos, uno de los maestros, que es Bauman, habla de que el riesgo finalmente es el artefacto de la comunicación, es decir, que antes de responder, primero debo entender qué está sucediendo. Si bien es cierto, estamos pasando por una coyuntura. Mira que el World Economic Forum menciona en los próximos 10 años los fenómenos cada vez se van agravando y obviamente se convierten en un enlace rutinario. Pero el mensaje de este tipo de conversaciones no va por allí. El mensaje primero es qué capacidad tengo para recepcionar la información. Y quería iniciar con esta noticia, que me pareció bastante interesante. Sucede que la NASA tiene una firma que se llama FIRMS, que básicamente lo que hace es identificar a través de un satélite los puntos calientes.
¿sí? En Colombia se presentó una alerta muy compleja y el día de ayer y antes de ayer en sala de crisis digamos, gobierno nacional también se lo mencionaba en ese momento que sucedió la coyuntura. Ya en este instante, pues no se tiene como la problemática porque los incendios como tal no se han, ya se puede decir que han finalizado. Obviamente viene una temporada de lluvia, pero eso no significa que la temporada caliente nuevamente se recupere. Y llamó la atención este comportamiento que tuvo todo el patrón colombiano, en donde este satélite mencionaba los puntos calientes, pero no los incendios. Pero a partir de un tuit viral, se mencionó en donde la capacidad aérea y operativa del país era ineficiente para llegar a atender toda esa cantidad de incendios forestales. Luego ese tuit lo corroboraron diciendo de que no era verdad. Pero ¿qué pasa con esto? Porque efectivamente muchos, por decir el 80%, digamos, de los responsables, en excepción de quienes no son bomberos, sino que más bien son profesionales, tomaron decisiones frente a la viralidad de este dato. De ahí generó una condición de pánico muy compleja. Actualmente, digamos, yo manejo todo el componente de la estructura forestal para la aseguradora suramericana en el país. Nosotros tuvimos una demanda casi del 100% para entrega y solicitud de documentos en el sector educativo, en el sector minero, en los sectores también de reforestación. ¿Por qué? Porque esto daba a que ninguna organización iba a estar preparada. Entonces, ¿a qué viene el caso? Este satélite básicamente lo que determina son los puntos calientes y no necesariamente de incendios forestales. Puede ser también temperaturas que reflejan los materiales. Por ejemplo, si existe una organización que tiene una caldera, si existe una empresa de papel o de tipografía que tiene temperaturas en sus procesos, o si existe un invernadero por ejemplo, de flores, en donde el reflejo de la luz solar a partir de su material llegó, eso es un punto caliente y no significa directamente que sea un incendio. Pero ¿a qué voy con esta conversación? De que así se dilata la información. Eso se lo conoce como la información diluida en riesgos. Eso es muy valioso porque finalmente genera un caos muy complicado que el gerente o la dirección debe tener la capacidad, obviamente, de mostrarlo, en especial cuando se hacen comunicaciones públicas. Ahora bien, cuando nosotros hacemos este tipo de conversación, hay algo fundamental que es generar un plan. ¿Sí? Yo aquí no quiero hacer ni ciencia, ni academia, ni mucho menos. Eso ya en otros escenarios investigativos que actualmente participamos, uno ya lo hace más profundo, sino que simplemente lo que queremos desarrollar es un plan directivo para reducir la incertidumbre. Hay una condición en riesgos que se llama el antiazar. Básicamente sucede que si uno analiza todo el componente de riesgos de incendios, el 80% es una probabilidad controlada, el 20% es no controlado. Es decir, que puedes tener la seguridad como no la puedes tener. Fácilmente está determinado a una condición de azar. A veces parece complejo esto estudiarlo desde el tema de seguros, pero existe. Entonces, frente a esa predicción, pues obviamente nosotros tenemos que desarrollar una programación. Hay un plan muy fundamental que lo hemos aplicado en varios escenarios, principalmente para escenarios de respuesta táctica, que es lo siguiente, simplemente en qué sector tú estás. Sector educativo, sector empresarial productivo, sector fabril, sector posiblemente institucional de servicios públicos, posiblemente sectores de respuesta a emergencia o posiblemente sectores de defensa. Dentro de esos sectores, pues efectivamente, ¿qué equipo de talento humano puede estar involucrado en esas acciones? Y de acuerdo a esas acciones, pues se habla un modelo de aprendizaje. Hay algo aquí fundamental y que dentro de esas secciones uno los puede expresar, que son cuatro ejes. Una alineado a la definición general. En este instante vamos a tocar un riesgo primario, que es el riesgo de incendios. ¿Qué significa incendios? ¿Cómo se lo puede dividir? Pero aparte de eso, cómo el incendio, dependiendo de la sectorización en el territorio, fácilmente se lo pueda dilucidar de acuerdo a la amenaza. Hace pocas semanas, en toda Colombia, sufrimos el componente forestal. Ok, por culpa de los fenómenos, digamos, de la variabilidad climática que se pueden estar desarrollando.
Pero existen tres incendios que siempre están latentes, que son incidentalmente complejos y que eventualmente en las estadísticas los estamos manejando absolutamente todos los días, que son los estructurales, industriales y residenciales. Una de las condiciones que también, digamos, como parte de este tipo de formación nos inquieta, y esto generalmente es para el sector asegurador, es una cosa es la tendencia informativa, pero otras son las estadísticas que se están mencionando en estas tres acciones. Y cómo desde la alta dirección podemos definir la capacidad de operación para este tipo de escenarios. Datos importantes. Nosotros tenemos actualmente una plataforma que permite determinar, digamos, unos datos que de una otra manera, digamos, se enfocan de acuerdo al patrón de la comunidad o de las localidades. Ahí los incendios estructurales, digamos que se los define básicamente en un entorno cerrado. Un incendio forestal básicamente se lo define en un entorno abierto. Un incendio estructural está más que todo mostrado o de una otra manera, digamos, evaluado también por el patrón de seguridad y comportamiento de las personas y posiblemente por las costumbres. Esto lo estamos mencionando, por ejemplo, para Bogotá. Tenemos casi un 49.9% de porcentaje de incendios estructurales para un segmento. Aquí en este instante, posiblemente uno podría decir, no quisiera como categorizar en estratos, sí, esto lo hago desde la manera estadística, pero el segmento fundamental aquí, ¿cuál es? El segmento fundamental es que eh, la mayor cantidad de sector productivo, ¿sí? Está ubicado en estrato 2 y 3. O sea, eso quiero que lo tengamos en cuenta, es decir, la actividad económica, no la actividad residencial, que genera de una otra manera condición de intercambio comercial, está ubicado en un estrato 2 y 3. Entonces, ¿eso qué significa? Que los patrones de incertidumbre frente al componente de lo que como empresario está generando custodia en su patrimonio, está en un riesgo muy, muy latente y ha estado allí oculto. Dentro de esa misma consideración, hay esta tabla que es fundamental, en donde como el mismo patrón, digamos que está marcando casi más del 50%, 58.2%, ubicado en unidades residenciales, en viviendas. Pero hay algo fundamental que, por ejemplo, lo quiero comentar y que ha pasado continuamente, por lo menos a finales del anterior, del 2023 y a inicios del 2024, que es el tema de incendios empresariales, incendios industriales. Tenemos un caso de Siberia, el caso de Cota, el caso de Tocancipá, que han sido incendios de parques industriales muy complejos y que han presentado una pérdida muy amplia para el empresariado. Dentro de esas líneas, pues efectivamente uno llegaría a pensar, bueno, ¿y estos datos dónde están? O sea, ¿por qué han estado expuestos y demás? Pues efectivamente, hay otra plataforma que de una otra manera uno identifica dentro del escenario que la mayor cantidad de situaciones y que en algún momento desde el esquema preventivo a nivel de estadísticas para Bogotá están alineados por origen de falla eléctrica. Yo ahí quise hacer como un mapa de color por cada una de las estadísticas. Por ejemplo, 232 escenarios por incendios de falla eléctrica, 190 escenarios por llama abierta, es decir, posiblemente por una generación de brasas que pueda estar alineado a un sector productivo o operativo, por superficies calientes, 18 por cigarrillos, 14 por grasas en buitrón por mantenimiento, 11 por chispas y trabajo, 11 por reacción química, otros por, digamos, presencia en zonas muy de economía popular, es decir, que estamos hablando en zonas de intercambio de alimentos o preparación, 9, digamos, posiblemente por un comportamiento inadecuado de la población infante, 8 por el almacenamiento de ciertos materiales, 7 por procesos industriales, 6 por fuente de calor, 6 por escape de gas y 3 por pólvora. ¿Qué pasa con esto? Sucede que hay muchos subregistros que hacen que esta información, pues de una otra manera, no sea relevante frente a las condiciones. Y hay algo fundamental también, es que hay meses dentro de la actividad cotidiana, sin que se dispare, que siempre manejan un patrón, que es diciembre, con una incidencia mayor, casi de un 12%, y un enero que llega a un 9%. Ahora bien, hay otro tema fundamental dentro de estas características, es que también
las zonas en las cuales podrían estar ubicados nuestro entorno empresarial o nuestro entorno productivo. Aquí tenemos por UPZs, efectivamente, aquellos escenarios en donde posiblemente por las incidencias que sean registros formales, no subregistros, pues efectivamente tienen unos patrones más amplios de prevalencia de este tipo de fenómenos. Ahora bien, con esos datos que están allí expresados, pues se hace fundamental mencionar lo siguiente. Sucede que, ¿por qué posiblemente hablar de este tema de incendios, digamos que no se hace tan fácil para todos los segmentos? ¿Por qué? Porque hay una ley que salió en el año 2012, que es la 1575 y que hasta este año, digamos que tiene un 30% de reglamentación. Es una debilidad muy amplia. Y ese 30% de reglamentación ha generado mucha incertidumbre para un sector empresarial privado. Eso es supremamente delicado, ¿sí? Pero ¿cuál es la labor en este momento? Y obviamente esto se habla desde el sector de aseguramiento: generar educación, generar formación, generar espacios que obviamente repliquen ese tipo de situaciones. Ahora bien, de que hay un principio en el país, en Colombia, de que la respuesta a emergencia es descentralizada. ¿Eso qué significa? De que la respuesta a emergencia, al ser descentralizada, pues no es nacional, sino que cada territorio es el responsable de una otra manera mitigar o responder este tipo de emergencias. Por eso, creo que se hace o es importante aludir que las personas que de una u otra manera van hacia el lugar es por jurisdicción y que de una u otra manera tiene un componente de certificación y un componente de formación profesional para poder llegar a esa línea. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene un entrenamiento profesional. Cuando se presentan muchas de estas emergencias, digamos que ciertos personajes quieren generar popularidad generando cooperación voluntaria. Eso no está mal en el momento en que en realidad se ayude cuando se muestre la necesidad, pero sí está muy mal cuando efectivamente la estructura de respuesta no se la respeta y dentro de esa estructura de respuesta, pues efectivamente lo que se hace es exponerse a un riesgo inadecuado. Entonces, por eso quería como aclarar estas condiciones. Actualmente en Colombia existen 878 cuerpos de bomberos voluntarios que se convierten como empresas privadas, que obviamente tienen la capacidad y suficiencia a partir de un impuesto. Entonces, ¿qué sucede? Las ciudades capitales pues tienen cuerpos de bomberos voluntarios que tienen obviamente su recurso y que tienen su capacidad operativa y sus procedimientos especializados. Pero aparte de eso, Colombia también tiene bomberos oficiales, como es el caso de Bogotá, como es el caso de Barranquilla, de Bucaramanga, como es el caso de Cartagena, como es el caso también de Quibdó, Pereira, Armenia, que son oficinas directamente de la alcaldía y que tienen también sus presupuestos designados. Con este mensaje, ¿qué quiero decir? Que obviamente hay un segmento y una población casi de 20.000 bomberos que tienen la capacidad operativa para generar esa respuesta. Y adicional, hay otros bomberos que son los aeronáuticos que son responsables de ese escenario, es decir, del área de la plataforma aérea, que de una otra manera tienen otros tiempos definidos para desarrollar esa actividad. Ahora bien, la pregunta es, ¿esta ley cómo determina las responsabilidades del empresariado? Hay un artículo, que es el artículo 42, que determina que como empresariado tiene que desarrollar un análisis de contexto y una condición fundamental para ese proceso. Entonces, las cuatro preguntas allí fundamentales es, ¿existe digamos, un marco jurídico algo débil dentro de la actividad? Pero, ¿qué pasa dentro de ese marco jurídico? Tendríamos que verificar en qué entorno me ubico, es decir, la organización que represento como gerente, como directivo, en qué sector se acompaña. Y luego verificar si tengo alguna preocupación de la generación de este tipo de riesgos, porque finalmente, digamos, lo que no ves no es atractivo hasta que se materialice y se encuentran pérdidas humanas o materiales. Eso es lo que siempre nos pasa en el tema de contextos y efectivamente cuando se hace investigación eso es lo que encontramos en todo el país. Ahora bien, la última pregunta dentro del componente empresarial es, ¿tengo tranquilidad porque estoy asegurado? Ahí viene una hipótesis final y con eso ya termino, es
hasta dónde ese principio de aseguramiento en realidad es una forma de proteger lo que como empresario se ha estado trabajando toda la vida y que efectivamente a partir de responsabilidades legales en un minuto se puede acabar todo. Entonces, hay ciertas herramientas en Colombia que es lo siguiente. Primero, contar con un documento de legislación dura que es entregado a partir de un inspector de su entorno y decir, a partir de una medición objetiva, qué tan seguro está dentro del componente de incendios. La otra pregunta es, ¿este concepto es obligatorio? Pues legalmente no tiene un techo jurídico para ser obligatorio, pero si no lo tienes, implica que no cumples una garantía técnica frente a esas pólizas de aseguramiento. Ahí viene lo delicado, que fácilmente se puede generar un sofisma grande en donde tú puedes estar esperanzado hacia un aseguramiento y la garantía técnica posiblemente mm, tenga uno de los requisitos mandatorios cumplir con la legislación dura en el país. Y aparte de eso, que dependiendo de los riesgos, esto va a ser directamente proporcional a ese concepto. Tienes pocos riesgos, pues efectivamente va a ser un diagnóstico eh, más pequeño, por decirlo así. Si obviamente tienes ya procesos industriales grandes, complejos y que obviamente requieres así una certificación específica como la NFPA, que es el estándar más alto en el mundo en seguridad de incendios, pues obviamente tienes que invertir más para que eso se convierta en una condición fundamental de la protección. ¿Qué pasa con la realidad del país? Actualmente, a ver, a partir de la NFPA, NFPA se ha convertido como en un monitor muy amplio para toda la Latinoamérica frente al tema del fortalecimiento en regulación. Hemos participado en varios países haciendo este tipo de réplicas y obviamente ha hecho que NFPA ha fortalecido la legitimidad de los países. Un ejemplo fundamental de Latinoamérica ha sido Costa Rica, Perú, efectivamente creo que Ecuador también ha incentivado y Colombia creo que está en el camino, pero también ya les mencionaba la realidad de la legislación, pero también la debilidad frente al criterio legislativo en seguridad de incendios. ¿Eso qué hace? Que lo manda el mercado. Entonces, si algo que no te exige no genera sanción, pues tú no te debes preocupar hasta que pase el incidente. Pero esto es parte del aseguramiento de tu patrimonio empresarial. Sí, porque no está regulado. Entonces, una de las consideraciones, ¿cuál es? Dar a conocer, por ejemplo, en Colombia existe una ley de la República que posiblemente, digamos, el gremio constructor lo conoce, que es la NSR 10, y en el capítulo J y el capítulo K, que son obligatorios, tienen criterios específicos en protección contra incendio, exactamente adaptando las normas NFPA. Sin embargo, no todos la cumplen, o la cumplen de acuerdo también al origen del mercado, o la cumplen por exigencia del asegurador. ¿Qué viene aquí qué es lo delicado? Que efectivamente, digamos, si llega a pasar el siniestro, pues obviamente las garantías de protección no van a satisfacer lo que posiblemente tú estás invirtiendo a través de un producto denominado seguro sin conocer exactamente cuáles son las garantías técnicas de esa póliza en materia de incendios. Ahora bien, finalmente, desde la línea gerencial y directiva, hay tres puntos fundamentales. Digamos, yo la dejaría lo típico ¿cuál es? Lo típico es que la gerencia esto lo entrega en la parte asistencial, en la parte de seguridad y salud en el trabajo, en el tema operacional, pero no llega hasta los niveles gerenciales hasta que pasa el incidente. Entonces, es más bien, no, tú no estás cumpliendo la satisfacción total cuando tengas el 100% de los documentos ni tampoco cuando tengas un entrenamiento específico, sino cuando conoces el apetito de riesgo, en este caso, en el tema de incendio, de tu entorno laboral, empresarial, educativo, de servicio, entre otros. Esa es la primera consideración. Y finalmente, ¿cuál es? Pues digamos que entender desde el enfoque social para Foro de Presidentes, ¿cómo podemos dividirlo esto en dos semblantes? Uno, el primer semblante que es analizar desde el componente gerencial algo que se denomina el apetito de riesgo y conectar tres conceptos fundamentales que siempre los hemos mencionado en el país, que es el componente documental, el componente de respuesta y el componente de aseguramiento a partir de palabras sencillas para medir el riesgo específico, teniendo en cuenta en todo el entorno productivo. Aparte de eso, incentivar a que se conozca el componente de reglamentación. ¿Eso qué significa?
Pues obviamente, desde el gremio constructivo, actualmente con la Asociación de Ingenieros y aparte de eso también con comisiones técnicas, en especial comisiones de organismos constructores, pues obviamente se incentiva en el estímulo de la generación del código de incendios para Colombia. Y conocer también situaciones que actualmente la superfinanciera, a partir de exigencias que se han dado por los indicadores ESG, que son los indicadores de ambiente, ambientes sociales y de gobernanza, hace que finalmente se identifique o se exija que para las aseguradoras, antes de vender un producto, pues se garantice como tal la cuantificación del riesgo de incendio.